Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo el gran gusto de conversar con el rabino Osher Shvets. El rabino es director de la comunidad de Billinghurst del Beit Chabad de Almagro y él está acostumbrado a tratar con un montón de gente como me pasa a mí, a él mucho más. Así que va a ser un gusto poder hablar con el rabino. Muchas gracias, Rab, por estar acá. Para mí es un honor poder compartir esta conversación y su mirada, que considero muy necesaria en el mundo en el que vivimos hoy. Y básicamente me voy a presentar, como hago en todos los podcasts. Yo acompaño a empresarios y a sus empresas cuando quieren destrabarse, cuando quieren crecer, cuando quieren lograr esos objetivos que hace mucho persiguen y que no pueden. Entonces yo me considero un despertador de empresarios y de empresas. Así me veo en mi propósito y básicamente yo trabajo en tres dimensiones. En verdad, los resultados son lo económico-financiero, pero trabajo en la dimensión económico-financiera, en la dimensión emocional y en la dimensión espiritual. ¿Por qué trabajo en estas tres dimensiones? Porque hay una premisa que marca mi trabajo como la columna vertebral y dice que de una persona, una empresa, no puede ser económica y financieramente rentable, inteligente, si primero no es emocionalmente inteligente. Y no puede ser emocionalmente inteligente si antes y como base no es espiritualmente inteligente. Entonces, si la persona sabe que está abajo de Hashem y sabe cuál es su sentido, su propósito, entonces piensa, hace, siente y se emociona acuerdo a ese propósito. Y entonces los resultados empiezan a venir de una manera con mucha bendición. Y ahí la persona, yo lo llamo que es donde empieza la magia y donde juega en otra dimensión. Entonces, me pareció increíble esta oportunidad de poder hablar ¿lo puedo tutear, no, Rabino? Sí. Un placer ante todo. Muchas gracias por haberme invitado. Un placer poder compartir este momento. Como hay una famosa frase que dice, el rebe anterior de Chabad dice, cuando dos personas se juntan, siempre tiene que ser para beneficiar a un tercero. Así que qué mejor que poder vincularnos, charlar un poco, desarrollar cuestiones que son constantemente activas en la vida para poder beneficiar a los demás, beneficiarse uno y seguir aprendiendo. Al fin y al cabo, esa es la vida. Seguro, seguro. Y además de todo, crecer, pasarla bien, un lindo momento que podamos compartir y yo para mí aprender mucho de esta charla que seguramente así va a ser. Y con el rabino vamos a hablar, yo le planteé de dos puntos que nos parecen dos pilares en el mundo espiritual, ¿no? Que uno tiene que ver con la gratitud y el otro tiene que ver con la autoestima, ¿no? La autoestima y la gratitud son claves en los procesos de creación de valor en las empresas. Entonces, Rabino, le pregunto como primera pregunta, desde la mirada de la Torá, ¿qué lugar ocupa la gratitud en la vida de una persona y por qué es tan central para el crecimiento? A ver, Natalio, vos hablaste de muchos temas recién. Hablaste de la cuestión empresarial, de la pasión que uno le coloca a las cosas, de lo emocional, de lo espiritual. En la vida todo está relacionado y la Torah es un mapa. La Torah es un mapa que nos marca cómo debemos ser, por dónde debemos ir y de qué manera canalizar las cosas. Y de hecho, el libro padre del Zohar, el libro padre de la Cabla, el Zohar, el famoso Zohar, dice una frase en arameo, Kuchabrijo iskalta beoraita ubara alma. Dios se fijó en la Torah para crear el mundo. Entonces, cuando queremos aprender cosas de la vida, tenemos un mapa para fijarnos y la Torah nos habla mucho de lo que es el desarrollo del trabajo de un individuo, la gratitud que tenemos que tener, el espíritu que tenemos que tener, la actitud que una persona tiene que tener en la vida. Y de hecho, es muy interesante, se lo digo esto a muchos empresarios, en hebreo la palabra fe se dice emuná. Y la palabra emuná se deriva etimológicamente
de la palabra humán. ¿Qué es humán en hebreo? Orfebre. ¿Por qué? Porque a través que trabajamos es el momento clave para poder justamente moldear nuestra vida. Nosotros somos el orfebre que tenemos que moldear nuestra vida. Nosotros no necesitamos trabajar para ganarnos sustento. Si en verdad Dios quisiera darnos sustento sin trabajar, ¿no los daría? Si Dios nos da vida, también nos puede dar la remuneración necesaria para poder vivir. Hay un famoso adagio, chiste que se hace de una persona que tenía 83 años. Entonces se acercó al rabino y le dice, rabino, estoy extremadamente preocupado. Le dice, ¿por qué? Dice, mira, tengo 83 años, fui empleado toda mi vida, no tuve poder de ahorro y no sé de qué voy a vivir cuando sea más grande. Entonces agarra el rabino y le dice, y decime, ¿hasta qué edad pretendés trabajar? Y yo calculo que 4 años más aguanto, hasta los 87. Entonces agarra el rabino y le dice, bueno, no te preocupes, hasta los 87 vas a vivir. Entonces agarra esta persona mayor y dice al rabino, le dice, pero ¿cómo me decís eso? Yo tengo fe que Dios me va a dar vida hasta los 120. Entonces agarra el rabino y le dice, no entiendo, que Dios te va a dar vida hasta los 120 tenés fe y que Él te va a dar sustento, ¿no tenés fe? Y acá encontramos un concepto clave en lo que vos me estás preguntando. Tenemos distorsionado para qué trabajamos, qué es el trabajo y qué es lo que Hashem quiere de nosotros con el trabajo. Así como Hashem nos da vida, así como Hashem nos da salud, así Hashem también nos da sustento. El hecho de que Dios nos enseña que tenemos que nacer y hay padres que nos conciben, pero si Dios no quiere que esa familia pueda concebir, no va a concebir. Así como Dios nos da salud, pero también Dios quiere que vayamos al doctor y que nos cuidemos y que hagamos lo que el doctor nos dice. Pero si Dios nos quiere que tengamos salud, no vamos a tener salud. De la misma manera pasa con el sustento. La Torah dice claramente, "Sheshes yamim te'aseh melajá, ubayom hashvi shabbat leHashem Elokeja". 6 días vas a hacer tu trabajo. Y el séptimo lo vas a dedicar a Hashem, que es el famoso Shabbat. Ahora, Él quiere que trabajemos, sí. Él quiere que nos cuidemos la salud, sí. Él quiere que podamos conseguir para traer hijos, sí. Ahora, no porque si yo no concibo no voy a tener hijos, no porque si yo no me cuido de la salud no voy a tener salud, o porque si yo no trabajo no voy a tener sustento. En verdad, y acá hay un punto clave para poder entender qué significa tener gratitud, que es lo que vos me estás preguntando, es entender que Dios le da a la persona, Dios le da al ser humano un privilegio. Por empezar, el hecho de haber nacido ser humano. Podíamos haber nacido algo inerte, algo vegetal, algo animal. La Torah dice que en el mundo hay 4 reinos. Don Bemsomea Jaime Daber, inerte, vegetal, animal y ser parlante. Y Dios te hizo ser parlante. Ya es un privilegio. Si ya sos consciente que nacer un ser humano y vivir es un privilegio, ya tenés que estar incrustado en tu vida el concepto de la gratitud, independientemente de cómo uno vive. Lo que pasa es que la naturaleza humana es que damos por obviedad las cuestiones que son. Y yo siempre digo algo muy interesante. En hebreo, ¿cómo se dice, Natalio, la palabra obvio? Beta, Beta es ¿no? el seguro. Ah, no sé. No existe. ¿Por qué? ¿Por qué no existe? Porque en verdad la obviedad es una enfermedad humana. Las personas, por una cuestión cultural, damos de obviedad a las cosas y nada es obvio. El hecho que todas las mañanas nos levantamos ya es básico para poder agradecer. Y el hecho de que Dios nos pide que trabajemos es porque Él quiere que tengamos el privilegio de ser socios con Él en la creación, de ser socios en mi sustento, de ser socios en mi salud, de ser socios en los hijos que Él nos da el privilegio de poder ser padres. Si nosotros nos paramos con Él desde este lugar, vamos a entender que si yo no tengo gratitud, no empecé a vivir, porque estoy desenfocado desde el primer paso que doy en la vida.
Ramiro? O sea, me encanta lo que dice, me hace todo sentido de cómo trabajo yo con las empresas. Por ejemplo, en las empresas donde yo trabajo, una de las cosas que siempre implemento es que lo primero, antes de empezar cualquier tema, contame qué tenés para agradecerle a algún otro sector de la compañía, ¿no? Antes de que nos metamos en cualquier tema, ¿no? La gratitud logra milagros en lo humano y también a ver, ¿qué es lo contrario de la gratitud? Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis clientes, en la empresa está prohibido la queja. La queja es un ahuyentador absoluto del resultado, de la verajá, de la bendición. Entonces, la queja está prohibido. Por supuesto, sí plantear los temas y qué propuestas de mejoras existen, pero la queja hay que desterrarla porque la queja, primero que pone un muy mal clima en el grupo humano que es una empresa. Y por el otro lado, hay un sentido espiritual con el tema de la queja, que es la queja es que yo considero, ¿por qué me quejo? Porque considero que yo podría tener otros resultados. O sea, yo sé mejor que Dios qué resultados me convienen tener ahora a mí en mi empresa. Y entonces, como considero que puede haber mejor resultado, entonces me quejo, porque si no, si yo creería que este resultado, que este beneficio neto, que estas ventas, que este margen es el mejor que yo puedo tener en este momento para poder aprender, para poder mejorar, para poder ir por más, entonces yo no me quejaría. La queja es como una soberbia terrible en una empresa. Por eso me encanta hablar de este tema con ustedes. Bueno, es la diferencia que hay entre ser jefe y ser un líder. El que Claro. es jefe se queja, el que es líder construye. Pero acá hay un punto clave que está directamente vinculado con lo psíquico, espiritual, psíquico y emocional de la persona. Hay un famoso dicho, nosotros no podemos vender lo que no tenemos. Por ende, como empresario, un empresario puede manejar gente, no podés dirigir una empresa si no podés dirigirte a vos mismo. Por eso la Torá dice, Lo tov y Adam levado. No es bueno que el hombre viva solo. ¿Por qué la Torá quiere, hombre genéricamente hablando, ¿no? ¿Por qué la Torá quiere que nos casemos? Para que podamos empezar a entender qué es armar una empresa. La empresa más importante que tenemos es la familia. Pero yo no me puedo conectar con el otro, sea con mi cónyuge, sea con mis hijos, sea con mis padres, si yo primero no estoy ordenado conmigo mismo. Y por eso no es casualidad que la Torá nos enseña todas las mañanas a que lo primero que hacemos, estando en la cama, apenas abrimos los ojos, es decir, el famoso Modé Anilefaneja Melja y Bekayam. Te agradezco, Rey viviente y eterno, pues tú has instaurado misericordiosamente mi alma dentro de mí. Lo primero que hacemos es agradecer que tengo vida. Por ende, ya empecé con el pie derecho. Agradezco. El agradecer me hace colocarme a mí en una situación de no epicentro, de no yo me la creo, de no yo soy el qué. Porque ya agradecí, ya entiendo que las cosas no dependen solamente de mí, sino principalmente de Hashem, quien es el que me da vida y el que me da la posibilidad de hacer las cosas. Como dice la Torá, Birkat Hashem y Tashir. La bendición de Dios es la riqueza. Y no hablo riqueza material solamente, sino de ser una persona enriquecida espiritual y materialmente. Entonces, yo no te puedo decir algo a vos que no hago. No te puedo decir a vos, respetá a tus padres que si yo no lo respeto. Tratá bien al otro si yo no lo respeto, porque caeríamos en una soberbia. Y por eso la Torah nos dice la importancia cada día cuando querés y cuando no querés, cuando tenés ganas y cuando no tenés ganas, cuando lo sentís y cuando no lo sentís. Cada día en forma disciplinada, porque la disciplina es lo que tiene que formar a la persona y mantenerla en un estatus que la persona no puede estar cada día dependiendo de lo que piensa, de lo que siente, porque el pensamiento y los sentimientos de las personas en cualquier época, y ni que hablar en la sociedad en la cual hoy en día vivimos, puede ser muy vulnerable.
Estamos tan invadidos, tan salpicados por un montón de cosas en la vida, que es muy fácil modificar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y olvidarnos de quiénes somos. Entonces la Torah lo primero que te dice es, apenas abriste los ojos, antes de hablar con alguien, antes de darte vuelta y decir hola, buen día a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, a tus padres, lo primero es, modea ni le faneja, te reconozco, oh Dios, viviente y eterno. Y mirá qué interesante, Hasidut explica algo súper interesante. Decir modé ani, reconozco yo, gramaticalmente está mal. ¿Cómo se tiene que decir? Ani modé, yo reconozco. ¿Por qué la Torah me dice que yo tengo que decir modé ani? Dice porque la primera palabra en la vida no sos vos. El reconocimiento ya tiene que venir como primera opción, como columna vertebral de la vida. Modé ani, reconozco yo. Primero el reconocer, esa es la base. Si yo reconozco, si yo agradezco, estoy con vida, comencé el día con luz, comencé el día con brajá, voy a tener más claridad de qué manera puedo manejarme, manejar las situaciones y enfrentar, en el caso de lo que es lo laboral, como un empresario que maneja una empresa, que maneja gente, ya su actitud, su posición hacia los demás va a ser muy diferente y va a poder lograr incorporar, transmitir en los demás otras situaciones. Seguro. Y esto es muy interesante el concepto que hablaba de los hábitos, ¿no? Porque generalmente hay una confusión donde la persona dice, bueno, yo soy agradecido, yo soy, yo tengo, el otro tema que tenemos que hablar también tiene que ver con la autoestima, y yo tengo la autoestima alta, tengo la autoestima, y la realidad es que no, a ver, son hábitos, son hábitos. Yo trabajo muy fuerte, Rab, con los clientes, así como los deportistas de alta competencia, ellos practican todos los días, 2 veces por día, 3 veces por día. Yo practico mucho y entreno mucho con mis clientes que son empresarios en básicamente en su cabeza, ¿no? Nosotros tenemos la mente consciente y la mente subconsciente. Yo siempre pensé, no sé si usted estudió o no, me estoy metiendo en un tema, pero me apasiona el tema, que es que la espiritualidad, la llamada de la persona, está en la mente subconsciente. Como siempre yo me pongo a pensar cómo Dios creó este sistema, ¿no? O sea, la mente consciente quiere un montón de cosas, quiere ganar, quiere asociarse, quiere vender, quiere hacer esto, pero la mente consciente quiere, pero no tiene el poder de ejecutar. La que ejecuta es la mente subconsciente de la persona, que es la que está en conexión con Hashem. Por eso siempre pensé que la Neyamá estaba ahí en el subconsciente. Y no sé si el Hasidut dice algo de eso, pero lo que quiero Lo que, decir lo que pasa es que es, depende de qué perspectiva lo desarrollás, porque se puede ver bajo diferentes ópticas. La Torah dice, hay un pasuk, un versículo en la Torah que dice, Neshamot Asni Asiti, almas en plural, yo hice. Pero habla sobre una persona, sobre el ser humano, no habla sobre las personas. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice que todo ser humano tenemos un alma divina que se llama Neshama y un alma de vida que se llama Nefesh. Entonces, la pregunta es, ¿dónde vos te sentís? ¿Dónde vos te asociás? ¿Con tu instinto animal? ¿Con tu Nefesh Abamit, con tu alma animal? ¿O con tu Neshama? Por ejemplo, cuando vos decís yo quiero, ¿quién es yo quiero? ¿Quién está hablando? ¿Tu Nefesh o tu Neshama? Y es ahí donde entra la importancia de la disciplina, de lo que la Torah quiere de nosotros en la vida, que es poder acostumbrarnos de cómo pienso, o sea, qué idiosincrasia tengo, cómo siento, cómo acciono, para poder lograr que la vida que yo tenga que tener sea una vida que esté impulsada, que esté vinculada, asociada a mi faceta divina. Y no estoy hablando a qué te dedicas, porque esto nos cambia si te dedicas a lo comunitario como un rabino, a la docencia como un maestro o al mundo empresarial. Si no estamos hablando de desde qué lugar yo hablo. Siempre hablamos de lo que hacemos,
fulano hace tal cosa, mengano hace tal otra. La Torá nos enseña a decir, para un minuto, ¿quién está hablando? ¿Desde qué lugar vos hablas? ¿Quién es el que dice? ¿Quién es el que actuó de esa manera? ¿Qué faceta tuya? Y por eso hay algo muy interesante. La Torá pregunta, hay famoso pasuk en la Torá que dice, Beaftale reajá moja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Bien? ¿Cómo haces para poder amar a alguien que te hace daño? Porque la Torá no divide en el que te hace mal o te hace bien. La Torá dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la Torá sabe que el prójimo, como uno mismo, tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes, y queriendo, sin querer, voluntario, involuntariamente, conscientemente, podemos hacer daño a los demás. Entonces, ¿cómo hacemos? Dice la Torá, vos tenés que amar a la persona y tener que odiar lo malo de la persona. Cuando la Torá me dice odiar lo malo del otro, pero a la persona mala, ya está dividiendo entre la persona y lo malo. La persona no es lo malo, la persona es lo bueno, la persona es lo divino. No nos olvidemos lo que la Torah dice, que el hombre está hecho a imagen y semejanza divina. El ser humano por naturaleza es bueno. Olam Gesed Yemané. Dios creó el mundo sobre bondad. Dios es luz, bondad, divinidad, kedushá, santidad. Entonces, por naturaleza, uno tiene que pensar que uno es bueno y que el otro es bueno. No quiero tu error, no quiero mi error. Pero tu error o mi error no es lo que nosotros somos, es con lo que tropezamos. Y ahí entra el juego de la disciplina. ¿Por qué la importancia de la disciplina que me tiene que afectar a mi vida? Y cuando digo a mi vida, ¿a qué me refiero? El día tiene 24 horas. Vamos a decir que una persona sana duerme entre 5 y 8 horas. Está mal dormir 5 horas, ¿correcto? Deberíamos dormir 8. Dice el Pasuk, que dice el Shlomo Amelech, dice, Yashanti az inachti. Dormí, entonces descansé. Explica el Rambam que la palabra az en hebreo tiene valor numérico, Aleph Zain 1 y 7, 8. Que cuando la persona duerme 8 horas, descansó. Pero la realidad es que sabemos, en el mundo en el cual vivimos, los quehaceres que tenemos, la mayoría de los seres humanos no dormimos 8 horas, 5, 6, 7 horas. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? ¿16 horas? De las 16 horas, un empresario trabaja 10 horas. O sea que la mayor parte activa en el cual nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro ser está involucrado, es en el trabajo. Entonces, está claro que la disciplina tiene que afectar a mi trabajo, a lo que hago, cómo lo hago y un punto clave, ¿para qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera y para qué lo hago? Y acá entra en el juego la disciplina. ¿Por qué? A veces las personas me preguntan, pero si siempre me guío por la disciplina, nunca puedo hacer lo que quiero. Y la pregunta es, ¿y quién es el que quiere? Porque ahí está el juego. Si nosotros somos conscientes, vos no sos tres, no somos tres. Tenemos nuestra faceta divina y nuestra faceta animal. No hay una tercera faceta. Yo siempre digo a la gente, no hay gris. En el marketing hay gris. En el EMET hay blanco o negro. Aunque lo querramos disfrazar de gris para que me asiente y me quede más cómodo, hacelo como un medio hasta que. Pero tenés que saber, esto es blanco, esto es negro. Esto está bien, esto está mal. Esto es correcto, esto es incorrecto. Entonces, ¿por qué la disciplina? Porque la disciplina quiere ayudarme a mí mismo a que aquellas cosas que no son constructivas en la vida no se vuelvan parte mía. Todos tenemos errores. La Torah dice, Ein tzadik sheyase tov velo yijate. No hay justo que haga el bien y no tenga faltas. Todos tenemos errores. Y somos humanos y es normal que tengamos errores. Lo dice el Teilim, el rey David dice en los Salmos, Bejatatine gritamid. Mi pecado está siempre delante tuyo. Pero el tema es que vos no te asocies a eso. Yo no soy eso. La disciplina es lo que yo realmente tengo que ser. Y si yo tengo marcada una disciplina constante, aunque flaquee, aunque cometa errores, la disciplina me va a ayudar a que aquello que flaquee
aquel error que tuve no se volvió parte mía, no soy yo. Y esto cambia completamente la actitud que vos tenés para con vos, con tu familia, para con tu trabajo, que es lo que activamente estás a full todo el tiempo. Cambia tu actitud. Y eso va a hacer que, como dice la Torá, cuando vos te levantás a la mañana y agradeces, tu día es diferente. Una persona construye un edificio, las ventanas, las cortinas, las canillas y los caños los podés cambiar. El hormigón no. La gratitud es el hormigón de la vida. Es el epicentro que nos tiene que marcar el oxígeno cada día, agradecer y ir adelante. ¿Cómo respiramos? Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Agradecer e ir adelante. Agradecer e ir adelante. Cada día, desde la persona que te trae un café y le decís gracias, hasta el que te abre la puerta y le decís gracias, comenzando por quien nos da vida, que es Dios. Sí, ahora tenemos que tocar dos temas, ¿no? Uno era la gratitud y el otro es la autoestima. La autoestima, para hablar un poco y tenemos que ir promediando porque para que el podcast sea bien recibido no tiene que durar más de 40 minutos, así que tenemos que ser bien breves en esto. Quizás puede haber una segunda vuelta, pero yo siempre le digo a mis clientes que la autoestima es absolutamente clave. Primero porque la persona que tiene una correcta autoestima entiende cuál es su verdadero valor. Es increíble, me pasó mucho tiempo en mi vida que realmente no tenía claro cuál era mi valor, ¿no? Mi propio, el concepto del valor que yo tenía sobre mí mismo y cómo eso afecta la relación con nosotros mismos, la relación con los demás. Nos hace, yo siempre digo que las personas que tienen baja autoestima tienen un gran problema, que es que tienen distorsionada su visión, la interpretación de lo que pasa alrededor de ellos con la realidad, o sea, la percepción de ellos es muy diferente que la realidad. Como ellos no están centrados en su propio valor, no tienen dimensión de su valor objetivo, empiezan a no ver un montón de oportunidades que existen alrededor de la persona y empiezan a ver fantasmas que tampoco existen alrededor de la persona. Entonces, ¿cuál es el problema de todo? Que toma decisiones a partir de ahí. Entonces, le quiero preguntar esto, porque cuando yo le digo a los empresarios, imagínense, me vienen a ver, imagínate, perdón, vienen a ver no, tenemos que lograr hacer un punto de inflexión en la compañía, ir por más, tenemos tal proyecto, digamos, queremos comprar esta compañía, queremos invertir, queremos cambiar, no nos da la ecuación de rentabilidad. Lo primero que yo le digo es, mira, vamos a investigar un poquito. ¿Cómo estás vos? Primero, ¿cómo estás pensando? ¿No? ¿Cómo te estás pensando? Y ahí enseguida son personas que son creyentes, la mayoría de ellos, y me dicen, pero ¿cómo juega la autoestima sana? ¿Está bien? ¿Y qué diferencia tiene con la soberbia? ¿No? Es como que hay un mix de una idea donde parece que la autoestima sana va en detrimento de la soberbia. ¿Cómo es ese juego en el tema espiritual? ¿Cómo es esa relación? La Torá nos enseña mucho sobre este tema, habla sobre este tema. Muchas veces los seres humanos confundimos el orgullo pensando que si tengo cierto orgullo no soy una persona humilde o no entendemos qué significa ser humilde. Por empezar, todo ser humano, todos los seres humanos necesitamos tener autoestima. Y la autoestima está directamente conectada con el concepto de la gratitud. Agradezco a Hashem que estoy vivo, agradezco a Dios que estoy vivo. Ya eso me tiene que poner a mí firme. Comencé el día de una manera diferente, mi energía cambia, no importa cuán cansado físicamente estás. Una persona, como dice la Torá, tiene que ser me'alej, andante. ¿Qué significa esto? Con respecto a las almas, está escrito que las almas están omdim, están paradas, están estáticas, siempre están iguales. Con respecto al ser humano está escrito
y Hul Mijail el Jail, van a ir de un nivel a otro nivel. La Neshama, el alma, es un mealej, es un andante. Para eso, para vos andar, tenés que estar suave. ¿Sí? Si estás pesado, si estás que un pie le pide permiso al otro. Bueno, ahora voy. No es buena señal. El muerto es una persona fría y estática. El vivo tiene temperatura y tiene que aprovechar el tiempo y andar. Y esto tiene una relación con una terminología de cómo Dios llama al pueblo judío. Dios llama al pueblo judío en la Torá Tsebaot Abaye, el ejército de Dios. No porque seamos un ejército que tiene armamento, sino porque Dios quiere que tengamos en la vida la actitud que tiene un soldado. Y por eso la palabra tzavá, ejército, en la Torá, está explicado en Hasidut, tiene tres terminologías. La primera es, sé un soldado. ¿Qué significa un soldado? Va al frente, no tiene tiempo de pensar, va adelante. No porque no está bien pensar, sino me refiero a la actitud. Él va para adelante, él quiere avanzar en la vida, no se frena. Segundo, la palabra tzavá también viene de la palabra tiempo. ¿Qué significa? Tenés que saber que en la vida hay un tiempo. Las cosas no son eternas. La persona, hasta los 120 para cada uno, no es eterna. Y tenemos un tiempo. Un tiempo. La Torah dice, al kor jajatajay, al kor jajatamet. A la fuerza la persona vive, a la fuerza la persona muere. No te van a preguntar cuando te piden pista. Y no te van a preguntar con un café cuando quieres venir. Hay un tiempo que nos dieron. Hasta los 120 para cada uno, que sea con larga vida y buenos años. Pero ese tiempo tenés que aprovecharlo. Y el día vuela. Como dice la Gemara, lo que pasó ya pasó, lo que va a venir ya pasó. La vida es como Kerefain, como un abrir y cerrar de ojos. Hay que darle. Y tercero, la palabra viene de la palabra tzibaón, que significa colores, belleza. ¿Qué significa esto? Estos tres puntos son claves para mantener la autoestima del ser humano. Sé fuerte para ir adelante, no pierdas el tiempo y trata de tener una actitud que pueda brillar y ser belleza en la vida. Si nosotros tenemos estas tres cosas, vamos a poder tener una autoestima que no me permita pisar el palito en el orgullo. La Torah dice, ¿cuánto es el orgullo permitido? Porque el orgullo, por un lado, la gabá es la fuente de todas las cosas negativas. Entonces es un hilo muy finito. Viene la Torah y te dice, Shmini Shebe Bishmini, un octavo de un octavo. Es el mínimo de autoestima que la persona necesita para ir adelante. ¿Qué dijimos antes? No digo cuando me agradezco a la mañana que me levanté para vivir, no digo ani modé, digo modé ani. Pero el ani está, el yo está, pero está después del reconocimiento. Esto significa que la persona tiene que tener autoestima, tiene que ir adelante. El Rebbe de Chabad enseña algo maravilloso. No importa si vos sos dueño de una empresa o sos empleado. Vos en lo que haces tenés que ser dueño. En tu actitud tenés que ser un emprendedor. No importa si te ordenaron hacer algo. Si a vos te ordenaron hacer algo, te ordenaron, pero cuando vos lo haces, el que lo haces sos vos. La actitud que tenés que tener, ser la de un dueño, no, yo hice lo que me pidieron, no. Vos tenés que involucrarte de manera tal que vos seas dueño de tu espacio, dueño de tu tiempo, dueño de lo que haces. Y eso va a formar una autoestima constante. La autoestima se convierte en una disciplina. Volvemos a caer al mismo punto de antes. El cuerpo humano, el ser humano, se puede sostener, puede estar parado por la espina dorsal. ¿Correcto? ¿Cuántas Seguro. espinas tenemos? Una. 12. 12 Dos. vértebras. La espina es una, pero ¿cuántas vértebras? Disculpame, yo te pregunté mal. Sí. ¿Cuántas? Dos. 12 vértebras. Dice, ¿por qué? Dice la Torah algo maravilloso. La midá, que es la parte principal del rezo, tiene 18 bendiciones. Las primeras tres y las últimas tres son iguales. No importa si es Shabbat, si es un día festivo, si es un día de semana normal. Las primeras tres y las últimas tres son iguales. ¿Por qué? Porque hablan del agradecimiento. Comienzo agradeciendo y concluyo agradeciendo. Y las 12 del medio es acorde a la necesidad del momento. Ese es mi sostén.
Si vos comenzás el día agradeciendo y me enfoco en ese día, en lo que se necesita de mí, y termino el día agradeciendo, la autoestima y el agradecimiento y la gratitud, que fue lo que me preguntaste al principio, van de la mano constantemente. ¿Sabes dónde está la raíz del problema? Como dice el Talmud, Eizeu Jajam, ¿quién es un sabio? Arroeta Nolad, el que ve el nacimiento de las cosas. Hay que ir a la raíz. ¿Vos querés saber cómo solucionar un tema? Vamos a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Que el ser humano por naturaleza siempre piensa lo que quiere y lo que necesita. Y la Torah nos enseña que deja de pensar lo que querés y lo que necesitas y empezá a pensar qué se requiere de vos y qué se necesita de vos. Entendé que en el mundo no estás para lo que vos querés, para lo que vos necesitas. Como yo digo, si no, cuando decimos una barajá, una bendición, en lugar de decir Baruch atah Hashem, bendito eres tú Hashem, voy a decir Baruch atah yo, porque yo soy el que dispone las cosas. No. Y esto no es, de esta manera no soy orgulloso, no soy humilde, no me la creo. Eso es una pavada. Humildad es otro concepto. Humildad es entender la virtud que tengo, el don que tengo que no es por mí. Me lo dio Dios y si se lo hubiese dado a otro lo haría de mejor manera. Pero esa virtud que yo tengo y ese don que Dios me dio, tengo que desarrollarlo a full, porque eso es lo que se requiere de mí. Eso es lo que se necesita de mí. Y si yo tengo esto, voy a tener autoestima constante, sana, que no me va a producir ser más orgulloso. Al contrario, me va a producir ser más responsable con ese don que Dios me dio para ser empresario, para ser director institucional, para ser un maestro o para ser una persona que arregla una canilla. No importa a qué te dedicas, sino cómo lo haces. Y por eso la Torah nos enseña a que seamos soldados, a que aprovechemos el tiempo y que lo que hagamos sea hermoso, no importa qué es lo que haces. Qué lindo. Todo, cada oración Es me que de abre cada otra cosa uno idea. puede Sí, y aparte se aplica mucho al mundo de las empresas, esto que decía de hoy por hoy en el siglo XXI, no existe más el empleado. Existen personas, colaboradores en relación de dependencia o sea, emprendedores en relación de es dependencia. que, Natalio, la persona tiene que ser un emprendedor en su actitud. Obvio, Un claro. maestro en su clase, el director de la escuela, le dice a él lo que tiene que enseñar, pero cómo él enseña y la manera, él tiene que ser dueño en su aula. Cuando yo tengo una persona que trabaja en institución o una persona que trabaja en un departamento X en una empresa, él tiene que ser dueño en su trabajo. Y para eso hay que ser emprendedor. El emprendedor está constantemente buscando de qué manera hace mejor las cosas. ¿Por qué? Por un solo motivo. Si vos querés cumplir, empezaste mal. Vos no tenés que cumplir, vos tenés que hacer. No pienses lo que querés, pensá lo que se requiere de vos. Bueno, muchas gracias, gracias por todo. Eh, tengo que cortar, tengo que hacer capítulo 2, capítulo 3. Cuando Ahora hacer. lo que me encanta es cuando yo a veces les explico a mis clientes, ellos vienen con sus temas terrenales, obviamente, sus temas económicos, que en verdad son los que a mí me apasionan encarar, pero digo, pero para. Primero, ¿sabés cómo viene tu parte? O sea, primero trabajamos sobre tu cabeza. Trabajamos sobre lo que vos crees. ¿En qué crees? ¿En qué crees, no? Digo, esto que usted decía, otra cosa que se ¿no? A nosotros no nos pasa lo que queremos, nos pasa lo que creemos, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir es, me encantaría, y se lo voy a mandar a todos mis clientes, este podcast, para que entiendan cuando me pongo intenso y digo, no, 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 pará, vamos a recorrer bien el camino. Primero tenés que encarar todo esto de la manera adecuada. O sea, de vuelta, no podés tener éxito en lo económico y en lo financiero si primero no tenés éxito y no sos un exitoso en cómo está tu nivel de inteligencia emocional, cómo te estás pensando. Y no podés ser un exitoso en el mundo emocional si vos no sos un buscador, si no buscás en el mundo espiritual esa inteligencia, ¿no? Saber que somos una creación de Hashem y saber cuál es nuestro sentido. Nosotros venimos acá para algo, como también dijo usted. Así que rescato todo,
todo, todo, me lo voy a llevar, lo voy a rentabilizar, Rab, lo voy a rentabilizar. La Mishnah dice, Jajam, ¿quién es un sabio? Alomed Mikol Adam, el que aprende lo bueno de cada cosa. Seguro que de cada cosa que uno dice podemos aprender cosas, podemos rescatar cosas y ser constructivas a la vida de cada uno. Pero permitime robarte un minuto. Sí, cómo no. ¿Puedo? No, no me roba, me suma, pero lo que no quiero que lo escuche mucha gente y si se hace largo, me No, dijeron que no. solamente una sola cosa que Vamos. es aplicable al empresario, a cualquier ser humano, y creo que ahí también está claro hacia dónde vamos. Hay una historia de una persona que tiraba el arco y flecha, ¿no? Y siempre le daba en el medio, perfecto, nunca la pifiaba. Entonces se acercó al rey, dijo, ¿cómo hace usted para darle derecho? Y él dijo, porque yo quiero ver primero dónde coloco la flecha y después coloco el arco. ¿Qué significa? Muchas veces en la vida en la cual vivimos, vemos el mundo y después veo cómo me encajo. Vos tenés que saber dónde colocas la flecha, dónde vos querés ir, qué querés desarrollar y en base a eso arma el resto de las cosas. No armes el resto de las cosas en base a, bueno, está el resto, ahora veo cómo me meto. No es al revés. Por eso tenemos que comenzar por nosotros, tener claro espiritual, psíquica y emocionalmente hacia dónde vamos y qué se requiere de nosotros. Bueno, gracias, Rabino, me encantó, Un Rabino Kicher, un gusto grande y bueno, y Gracias espero, para vos. espero que nos podamos ver pronto. Le mando un Como abrazo. dice la Torá, y Eberjejayem el queja mejor la yerta hace, que Hashem te bendiga en todo lo que vos hagas y seguí por mucho más. Amén. Gracias, Rab, Por gracias, favor. gracias. Abrazo. Finalizar la reunión para todos, ¿no?